Hola, 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 hola a todos. Estamos aquí, estamos en un nuevo podcast, el podcast número 50. Ya son 50 podcasts, 50 semanas, lo que hace un montón de meses. Ya es más de un año ya creo de podcast, porque 48 serían, no sé. Pero bueno, 48 semanas serían un año, entonces ya vamos más de un año. Ya cumplió entonces más de un año también este canal. Me parece que el primer video de hecho lo subimos en noviembre, no hace mucho cumplió, hace unas 2 semanas cumplió. Sí, fue por finales. Ajá. Ajá, que fue la entrevista que se le hace a BN Periodismo. Ahí para que revisen y se comenzaron a subir los primeros podcasts que se grababan en la cocina de Pancho con el sonido de las refrigeradoras, ¿no? Y ahí la gente decía, se escucha una cocina en el fondo o alguna cosa así, entonces ahí estamos, ¿no? Pero bueno, hoy día nos acompaña Jonathan, que es uno de nuestros seguidores ahí con un seudónimo en el YouTube, que siempre está donándonos y ayudándonos, que además está aquí porque nos apoyó muchísimo durante el crowdfunding que hicimos para poder comprar nuevos equipos para venir a la nueva casa. Entonces, muchísimas gracias, Jonathan. Gracias por acompañarnos, gracias por tu ayuda. Y también nos acompaña Doménica. Y no sé quién quiere saludar primero de los dos. A ver, yo te abro paso, Jonathan. Sí, a ver, estamos con Jonathan, como Rocky ya dijo. Es seguidor nuestro. Y cuéntanos, Jonathan, cuéntanos un poco quizás un poco tu historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la migración, cómo están las cosas por otros lados del mundo. Y cuéntanos también cómo nos conociste a nosotros en BN Periodismo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme dejado participar en esto. Y sí, bueno, yo vivo en Madrid, concretamente, desde hace más de 20 años. Con la primera ola migratoria del 2000, la crisis, mucha gente de Ecuador viajó a Italia y España. De hecho, estuve leyendo que en el 98 habían 3.000 ecuatorianos censados en España, 3.000. Y en el 2005 había medio millón, cerca de medio millón. O sea, en un lapso de tiempo muy cortito. Por eso, de hecho, en el 2003 España puso lo de las visas que antes no había, Claro, antes no había. porque había muchísima gente que viajó allí por el efecto llamada, por la crisis. Y si tú vas a España, a Madrid, a Barcelona, la gente que te encontrarás probablemente será de la misma época, más o Ah, menos, Murcia es 2000, 2003. la provincia número 26 de Ecuador, dicen por allá. Claro, y España entera sería como la tercera o la cuarta, si lo calculas Sí, así. sí. De hecho, claro, además era uno de los países que fue de los más, a donde más fueron los migrantes, Del sobre todo destino por una más. cuestión de lenguaje, me parece. Ujú. Ajá. Entonces, sí, España, ¿no? En Madrid, dices, entonces estabas con Sí. Carmena y ahora estás con... Sí, ahora está Ayuso y otro señor que no me acuerdo ahora mismo, de alcalde. Almeida, de alcalde, Almeida, sí. claro, es el Ajá. PP, me parece. Sí. Madrid siempre ha sido más del PP. Puntualmente, pues ha entrado a otros partidos, ¿no? Pero Y para los migrantes, ¿algún alcalde que haya hecho mayor número de avances en Madrid, al menos, la comunidad de Madrid? ya ahí ahí me has pillado, no lo sé, la verdad, pero particularmente para la comunidad ecuatoriana, ¿no? Como tal, diría yo que no ha habido, desde mi punto de vista, algo muy relevante en general, porque no somos una comunidad como tal, somos más individuos. Y esto es curioso, porque yo cuando he investigado por mi cuenta, ¿no? Los ecuatorianos, ¿quiénes somos? Muchas veces es gente del campo, de pueblos, que han migrado de un pueblo muchos y allí se han encontrado y se han juntado también. Ujú. Y han formado grupos, pero solo de ese pueblo. O de Manabí, o de A los Loja, seguros o los Sí. manabas, así. pero no se juntan con otros. O sea, poco, pero hacen como colonias dentro de la colonia ecuatoriana. Es ¿Y curioso. tú por qué crees que pasa esto? Bueno, te doy mi opinión. De alguna manera, nosotros somos muy conservadores, los ecuatorianos y los latinoamericanos. Entonces, eso de ser conservador también incluye un poquito de miedo al cambio, ¿no? Mm. Entonces, tú prefieres estar con gente conocida de toda la vida, incluso familiares, y porque te genera cierta confianza, aunque luego a veces, pues incluso un familiar te pueda fallar en un momento. Pero tú ya das por hecho que ese es tu círculo y que eso va a funcionar y que lo otro puede ser peligroso, desde mi punto de vista. Entonces, no ha habido una forma tampoco de articular una comunidad, porque también al ser migrante la gente va y viene. Entonces, alguien que estuvo haciendo alguna actividad en algún momento perdió su trabajo, su piso, como pasó en la crisis de 2007, y ha vuelto aquí a España. Perdón, a Ecuador, ¿no? Entonces,
cualquier asociación que se formó, debido a que mucha gente fue en ese momento, con esta crisis que hubo en España, otra vez se desintegró, o bien porque las personas volvieron a Ecuador, o bien porque se fueron a otros países a trabajar. Alemania, por ejemplo, ahora hay mucha gente que yo conozco trabajando que vivía en España, o a Inglaterra también se han ido. No hay posibilidad de crear una comunidad si no tienes un núcleo estable, ¿no? De alguna forma. Claro, no existe continuidad. Igual, de Sí. todas maneras, en España la cosa está fregadísima porque el paro es altísimo ya en España también. O sea, después de la Ujú. crisis quedaron con un... Llegó a estar el paro juvenil, según yo leía, en el 60%, lo que es una barbaridad. Ujú. Entonces, evidentemente, para un migrante debió ser súper difícil si no había trabajo ni para los españoles ni para ningún migrante y tuvieron que emigrar a países que estaban mucho Vecinos. mejor que en caso es Alemania, ¿no? La vieja Porque confiable, ¿no? Alemania. Alemania, la Unión Europea en general sufrió un debacle donde Grecia estaba peor que España, Ujú. Portugal también estaba muy jodida, Italia tenía una deuda de 4.000 millones de dólares, me parece. O sea, estuvo Europa mal, mal. De hecho, déjame hacer un inciso curioso, porque como viví yo esa época, España estuvo muy mal y estuvo al borde de un rescate, pero europeo en este caso. Pero el gobierno que estaba entonces, y Rajoy, no recuerdo ahora, Zapatero. pero da igual, todos los gobiernos que estuvieron coincidían en algo, que no querían ser rescatados. Es decir, que incluso siendo amigos, porque Europa es amiga, ¿no?, de España, consideraban que ser rescatados suponía ceder mucho más en soberanía. Y entonces todo el mundo, siendo de un partido o del otro, coincidía en el máximo de que eso no debía llegarse a eso, que tenía que buscar la manera de que España pudiera seguir siendo independiente. Porque Pasó Europa en Grecia, ¿no? le hubiera dado dinero sin problema para rescate, pero también muchos condicionamientos. Lo que pasó en Grecia antes de que llegue Chipras y Algo que así. además Chipras luego renunció porque no podía con los condicionamientos. A Grecia la rescataron. Lo de Grecia fue una barbaridad, o sea, Grecia estuvo y España y Grecia casi se lleva a la Unión Europea, su crisis casi se lleva a la Unión Europea A ver, abajo. Grecia supuestamente era un país que no tiene mucho peso en la economía de Europa, pero es muy simbólico, porque es como el corazón de Europa. Ahí nació el pensamiento, ¿no?, con los filósofos y todo eso. Entonces, si Grecia salía de la Unión Europea, era bastante simbólico, muy simbólico, porque estabas echando lo que era el inicio, ¿no?, del proyecto europeo, como Europa, ¿no? De hecho, Europa es una palabra griega. Entonces, España sí tenía más peso, es una potencia media, digamos. El 12% del PIB europeo me parece que aporta Ajá. España. Sí, pues algo así, y en territorio también es grande, es significativo. Era López chiquito. Bueno, yo les voy a cambiar un poco de tema, no tanto de tema, pero quizás coméntanos un poco cómo ha sido en estos 20 años, más de 20 años que has vivido fuera del país. Quizás si es que has experimentado algún tipo de discriminación o bueno, con lo que nos comentabas que realmente no hay una comunidad. ¿Tú formaste allá, bueno, quizás amigos cercanos que venían de otros países latinoamericanos o ya netamente personas europeas? Cuéntanos un poco de eso. Ah, sí, bueno, digamos que el carácter español en concreto no se puede clasificar como si hubiera solo uno, es muy variado, igual que pasa en cualquier país. Y yo creo que también juega mucho en contra el sitio al que llegas, ¿no? No es lo mismo llegar a una ciudad, que a lo mejor la mentalidad es más abierta, que a una zona en el campo, que incluso allí hay problemas, ¿no?, por las mentalidades muy cerradas de ciertas partes del propio país. En torno a la discriminación, yo creo que sí, porque, entre otras cosas, lo veo lógico. España hasta el año 92 era un país muy pobre, relativamente. En el 92 hubo las Olimpiadas de Barcelona y empezó el proceso para ingresar a la Unión Europea, que fue en el 90 y algo, no recuerdo. En torno al 2001, 2002, ya siguieron avanzando y tuvieron moneda euro, cambiaron su moneda local. Entonces eso te da... Claro, peseta. Eso te da una idea también de que España esto le cogió un poquito, le pilló un poquito por sorpresa, ¿no? De repente era un país que no necesitaba migración, al revés, ellos enviaban migrantes a otros países y de repente resulta que no tienen mano de obra suficiente y mucha gente empieza a llegar. De Perú, por ejemplo, fue una ola de migrantes anterior a la nuestra. En la comunidad peruana, llamémoslo así, comunidad peruana, lleva más tiempo que nosotros. Ellos vinieron cuando empezó lo de Sendero Luminoso y una crisis que tuvieron, muchos huyeron por seguridad y muchos recalaron en España. Incluso Mario Vargas Llosa, que es de esa época también. Nosotros fuimos la siguiente ola, pero aún así en el tiempo es muy poquito, 10, 15 años fue todo ese boom de gente que empezó a llegar.
Entonces no es justificable, obviamente, porque la discriminación nunca es justificable, pero sí es de alguna manera entendible desde mi punto de vista que haya habido un choque cultural al final de un país que no estaba acostumbrado a recibir migrantes, que creo que a lo mejor puede o pudo haber pasado algo en algún momento también en Ecuador, ¿no? Claro, la migración de los venezolanos que vinieron un montón y la gente se enojó. Pero yo creo que, bueno, Ecuador sí estaba acostumbrado un poco más porque antes de esta ola migratoria venezolana tuvimos a la colombiana, también hubo un tiempo en que vinieron peruanos. Hubo recientemente tiempo hasta que vinieron argentinos, ¿no? En Seguramente ciertos se lugares, fortaleció. Sí, en la costa. Sí, Algunos. se fortaleció con el dólar, creo yo, porque es como la pequeña Estados Unidos aquí en mitad. Vámonos a Ecuador, Que ganamos un salario de dólares y bueno, regresas a Colombia que se convierte en pesos y es Creo mucho. que solo 2 o 3 países en toda la región tienen dólares, ¿no? tenemos Costa Rica, nosotros- no, Costa Rica no. Panamá, Panamá Ecuador tiene, y El ajá. Salvador, o no sé. No. Me parece que es Puerto Rico, que es una... No, eso sí, claro. Pero claro, Panamá y estos países ya son más centroamericanos. No, digo de la que- región latinoamericana, en concreto. Claro, Claro, que en- de que Latinoamérica, Sudamérica entonces- solo Ecuador, sí. Para la gente que viene de Argentina, Chile, o sea, que está mucho más al sur, es más fácil venir a un país pequeño como Ecuador que viajar hasta Panamá. Entonces, es como que el dólar es el caramelito ecuatoriano que tenemos frente a esos países. Entonces, creo que tal vez no fue tanto el golpe a ese nivel. Yo creo que más golpe fue para Ecuador, y tú que lo viviste, porque yo era muy niño, convertirse en un país migrante. Porque per se Ecuador es un país que sí recibió siempre, digamos, gente de afuera, pero que muy poco. O sea, Ecuador no era un país de migrar, de que los ecuatorianos tengan que abandonar a sus familias y buscarse la vida. Creo que antes del 99 era muy rara la persona O sea, que se no iba. tan rara. Sí hubo una ola migratoria grande a mediados de los 20, pero esta fue brutal. O sea, la de los finales de los años del 90. Esa sí alcanzó magnitudes que no habíamos visto en la historia, porque realmente salieron millones de personas y justamente con el principal destino de España. Yo al respecto tengo, no una crítica, pero sí un pensamiento. Creo que no hay datos suficientes al respecto, no hay estudios suficientes, porque yo también he leído cosas, ¿no? Pero no hay como un solo discurso. Por ejemplo, yo una vez pasé por Venezuela, estuve unos días allí y vine hacia aquí, bueno, pero vi que había muchos venezolanos. Yo había leído que había una colonia ecuatoriana en Venezuela, de los años 80. De hecho, mi abuela migró a Venezuela a trabajar allí, en los años 80. Y me contaba que pues, lo que vivió y bueno, yo cuando volví a Ecuador desde Venezuela, había mucha gente venezolana, entre comillas, pero que habían nacido en Ecuador. Y había de hecho un señor que era de Manabí, pero toda su vida la había hecho en Venezuela. Y él lo que hacía era que traía cosas baratas de Venezuela y las vendía aquí para coger dólares. Y lo llevaba para allá. Entonces tenía una casa allí y una casa aquí. Y hacía el trayecto en bus. Que no estaban lejos, son 3-4 días y es muy económico relativamente, ¿no? Porque lleva mucha paquetería. Entonces yo estuve una vez leyendo un libro que hicieron la Universidad de Comillas en España, con creo que ayuda del consulado, y esa era un estudio de la migración ecuatoriana en España. Desde el 97-98 hasta el 2013 abarcaba el estudio. Y una cosa que me llamó la atención fue que decía el libro que los que hicieron el estudio de la universidad les llamó mucho también la atención que no había ninguna información de los ecuatorianos escrita por ecuatorianos. La información que pudieron recopilar era de terceros, hablando de los ecuatorianos, o sea, de españoles que hablaban de los ecuatorianos. Y eso te dice un poquito, ¿no?, acerca de los déficits que tenemos y que pues realmente necesitamos mejorar. También decía que ellos hacían el estudio hasta el 2013, que era un punto álgido de la crisis, porque en esa época muchos ecuatorianos volvieron aquí a Ecuador y ellos tenían la esperanza de que algún ente, pudiera retomar el estudio con aquellos ecuatorianos que salieron de España y vinieron aquí. Decían, nosotros no nos podemos hacer cargo de eso. Un plan hasta el gobierno, ¿no? Que era como para que las personas de España puedan regresarse. Plan retorno. Plan retorno, ajá. Sí, que tampoco al parecer funcionó del todo bien. El tema de las casas también. De los Estados Unidos que saltó hace pocos meses. Para pasar el job aquí en Sí, Ran no se le va a escuchar un poco, pero está hablando sobre las casas. Pero ahorita que dices eso, yo recordaba también otro fenómeno que creó la migración, que son pueblos fantasmas. O sea, comunidades específicamente más
del campo, pasó mucho que o migraban a grandes, entre comillas, bueno, pero a ciudades del mismo Ecuador, migración interna, o salían ya en sí al exterior, y pasó mucho. Y justo estaba recordando este flashback que hice hace no mucho sobre las olas migratorias en la historia ecuatoriana, y quiero ver lo que tú dices, que es muy cierto, en cuanto a que no se ha investigado lo suficiente, y que bueno, no es un tema solo de la migración, sino que en nuestro país pasa muchísimo la falta de investigación sobre numerosos temas. Entonces quería ver justo cuál había utilizado yo para este video, pero no encontraba específicamente lo que quería. Entonces conversen un poquito hasta que les pase el dato. Sí, por ejemplo, hablaste de una migración de los años 20. Yo recuerdo una que tengo muy en mente, es la de los años 80, porque hubo una crisis del petróleo también en los 80, y en este caso también hubo mucha migración, pero tengo entendido que, como siempre pasa, ¿no? Vivimos en un país muy centralista, entonces hay zonas que son mucho más, que tienen una economía más precarizada, y sé que de la SUAY, por ejemplo, viajó mucha gente a Estados Unidos en los 80. Seguramente muchísima Bolivia, gente. por ejemplo, que también es una provincia olvidada Por ejemplo. todo Dios. Pero ahí. a España en los 80 nadie hubiera viajado porque España no estaba bien todavía en esa época. Claro, en Estados Unidos, en cambio, como siempre fue el sueño americano, ahí las cosas que se dieron. Pero bueno, sí, en tema de migración, no sé cómo están los estudios. Sé que existió el plan retorno, pero no sé, dices que no funcionó muy bien. Yo te hablo de experiencias personales cercanas. Yo tuve un familiar que regresó y tuvo muchísimos problemas. ¿Cuál era? O sea, ¿qué proponía el plan retorno? Yo sé que existió, pero nunca me puse ahí a ver. Sabía que algo decían que puedes venir y traerte tu carrito, no sé cómo era. Sí, de hecho yo tuve un amigo que se jubiló su papá y su mamá y decidieron venir, y trajeron un carro nuevo en un contenedor. Y esto te habla hace hace unos 8 años, puede ser una cosa así, que todavía está activo el plan retorno, o si no estaba, pero ellos lo hicieron de esa manera. Yo lo que entiendo fue que falló es que no hubo un seguimiento a lo mejor para que se hiciera bien todo lo que se proponía. O sea, lo típico, ¿no? Es muy fácil prometer, pero luego cumplir es muy difícil. Entonces, o uno se compromete muy poquito para cumplir, o se esfuerza mucho para cumplir lo que ha prometido. Pero lo que suele pasar ya como habitual, bueno, es eso, que siempre va a pasar algo que impide que se resuelva el caso. Yo particularmente en el familiar cercano que tuve, la experiencia me comentó que lo que más se le complicó, porque él quería emprender aquí, y es una estupidez, porque tampoco le veo tanta complicación, era poder pedir un préstamo. Él tenía propiedades que había comprado, venía con proyectos para realizar, o sea, ya tenía conocimientos. Sin embargo, como no había vivido mucho tiempo aquí, no tenía historial crediticio. Entonces, aún teniendo propiedades, te digo propiedades, no le permitían financiarse. O sea, poner esas propiedades en garantía. Wow. Es, Claro, es una tontería pequeñita, pero eso, por ejemplo, le complicó mucho. Y a la final volvió, o sea, no se quedó en el país. Tuvo tentativas de volver. Al final se quedó, pero la verdad es que no... Todavía se lo está planteando porque no fue como lo que él esperaba, ¿no? El plan retorno, pues de alguna manera le decepcionó, ¿no? Claro. Y hay ese desencanto, obviamente, de volver, que es complicado porque yo creo que siempre va a haber el raigambre a donde uno nació, donde tiene su familia, donde tiene sus costumbres y demás, pero a veces es complicado. O sea, si tú te pones a pesar en una balanza y dices, bueno, aquí quizás tengo una posibilidad de algo, o ya llevo X cantidad de años aquí, entonces veo un futuro, que es justo lo que comentábamos en la mañana hoy en el noticiero, que el futuro se ve gris. Mira, justamente en ese sentido, yo digo, ¿no? Yo en España, por ejemplo, que he hablado con muchos españoles, que ya llevo en su sociedad muchos años también, ¿no? Conozco un poquito. Como les decía, España siempre fue un país de migrantes, gente que migraba. Entonces, allí hay muchas asociaciones de migrantes, incluso migrantes internos. Pero yo no veo que haya esas ayudas como de plan retorno para que los españoles que están en Argentina o en Uruguay vuelvan. Eso yo nunca lo he visto. Entonces, yo pienso que a lo mejor de haberse planteado de otra manera, como te decía, ¿no? Prometiendo menos y quizá cumpliendo más cositas, quizá mi familiar, lo del plan retorno, todas las cosas que le prometieron y al final creo que no se dieron, quizá lo más fácil hubiera sido que le hubieran dado una línea de crédito. Y el plan retorno no hubieran hecho nada de eso, sino que hubieran facilitado los trámites para que las propias entidades financieras dieran la posibilidad de que estas personas pudieran tener un crédito bancario.
Desconozco si esto se dio porque habitualmente se suele decir que no, si eso sí había, pero tenía que haberse informado. ¿Por qué no se informó? Sí había la manera. Pues entonces el fallo está en que no comunicaron bien eso, o que había muchos trámites que impedían que eso se masificara. La burocracia en Claro. Ecuador es... Es decir, haciendo menos, o sea, sin hacer un plan retorno, como tú decías, simplemente facilitándole la vida a la gente para que la propia gente tenga una esperanza de futuro, habría bastado. Sin tener que montar todo un aparataje supuestamente tan esperanzador, ¿no? Al final, e incluso tan idílico. Habría bastado con que a la gente le dieran la posibilidad, no le complicaran más la vida, Claro, le hubieras no que le dicho, facilitaran, ven a Ecuador y no supuestamente. importa que no tengas crédito, de alguna manera el banco que estaba a cargo del Estado te puede hacer el préstamo, por ejemplo. Yo vi una, en este sentido, porque estoy investigando, porque me parecía súper rara esta situación, ¿no? Porque era como demasiado obvio que si tú tienes propiedades en el país, vives en el país, no puedes tú poner tus propiedades a tu nombre para que tenga un crédito. Parecía muy extraño. Entonces vi un reportaje de Estados Unidos donde pasaba algo similar, que tampoco al no tener historial crediticio te permitían integrarte, porque allí son muy severos, ¿sabes? En las finanzas tienes que tener historial crediticio, garantías, te dan puntos para poder tú tener un historial bueno y en función de lo que tengas también te dan un interés diferencial, pero bueno. Y entonces la experiencia era que una fundación lo que hacía es que a las personas que querían tener un historial les prestaba pequeñas cantidades de dinero. Y estas personas pagaban y luego les prestaba un poco más de dinero y estas personas pagaban. Entonces la fundación iba con eso, con su nombre y con este historial y se lo presentaba al banco. Intercedían para que esta persona pudiera integrarse al sistema financiero. Como intermediario. Digamos. Intermediario, sí. Ujú. Eso lo hacía, bueno, en Estados Unidos, en este caso, una fundación. Pero aquí yo dudo muchísimo que mi familiar haya sido el único que tuvo este problema. Y tú quizás, Pero nadie hizo algo. dando la vuelta, cuando fuiste allá, ¿tuviste alguna suerte de ayuda de algún organismo, ONG, algo, cuando llegaste? Sí, allí hay bastantes ONGs, organizaciones. Ahora mismo no recuerdo todos los nombres, pero sí que prestaban ayuda al principio, sobre todo porque había mucho boom, ¿no? Ujú. Y hasta el día de hoy también se mantienen algunas, otras han desaparecido, que te prestan ayuda. Yo entiendo que allí la sociedad civil está de alguna manera más organizada y más consciente, entonces las cosas te dan como más opciones de hacer las cosas. No es la imposibilidad que veo aquí de hacer algo, no, es imposible y punto. Allí es como, es difícil, pero probemos de otra manera, ¿no? Hagamos de otra forma. Hay, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como un detalle, a ver. Bueno, también es otra cosa. También el Estado, ¿no? Que se suele criticar mucho, que aquí o en otros países de la región hay mucho Estado. Cualquier persona que vaya a Europa va a notar que ahí hay mucho más Estado. Pero no un Estado asistencialista, digamos, como tal, sino tú lo notas en detalles. Por ejemplo, la sanidad, ¿no? Que siempre se procura que sea de muy buena calidad y universal. Estados Unidos es otro modelo. Pero en Europa, o al menos en España, sí se defiende mucho la sanidad. Hay gente que se queja aún así, que es mala, pero la verdad es que en general responde muy bien, se mantiene el sistema. La educación también es desde mi punto de vista igual. Yo fui de educación pública siempre. Creo que fue muy buena, la aproveché mucho yo. Había muchas becas, muchas ayudas, te daban los libros también. Yo discutía con Roque una vez por el chat el tema del uniforme. Allí la gente no usa uniforme por norma general, menos que sea una institución privada. Alineada como Elite. Alineada como Elite, la de la serie que ahí se usan en uniforme. Yo considero que eso es muy práctico, desde mi punto de vista. ¿No usar uniforme o sí usar? No usar uniforme, Ya. desde mi punto de vista. Porque de alguna forma te da la posibilidad de poder ser, bueno, más... Yo recuerdo que aquí cuando usaba uniforme tenía muchos problemas porque tenías que comprarlos en distintos sitios. Ajá. Y no era como una mafia, pero sí era como una mafia, de alguna manera. O sea, son una mafia. Los Claro. uniformes siempre fueron Sí, una mafia. siempre había tienes mucho el dinero lugar por en el que detrás, tienes ahí. que comprar y no puedes salirte. Yo recuerdo una persona que nunca había tenido un contrato de uniformes porque eso le pertenecía como a un sector en concreto. Pero cambiaron las leyes o el gobierno se aplicó de otra forma y esta persona pudo empezar a hacer uniformes y empezó a crear negocio al sur de Quito con 4 o 5 máquinas, con gente que contrataba, y ella decía que se debía a que ella era cercana al gobierno de turno, básicamente. Por eso ella siempre procuraba estar en todos los eventos y pegarse mucho a la persona que mandaba y sacarse fotos, porque ella consideraba que eso le ayudaba a su actividad comercial en este caso. Y cuando cambiaron de gobierno, ella tuvo que cerrar porque ya no tuvo más contratos.
Claro, o sea, eso hasta ese punto. Y no es los uniformes, ¿no? Aquí los contratos con el Estado, yo voy a poner que en medios de comunicación, tal vez te quieres bajar un alcalde porque ese alcalde no quiere pautar con tu medio y tal vez si te bajas y pones al vicealcalde, el vicealcalde si tenga un poquito más de amistad contigo y te quiera. El Estado tuvo una y fue un problemón. Es que no me acuerdo ahorita el nombre, pero fueron demandas y el Estado, porque hubo sobreprecios en los uniformes que me parece le pertenecía, bueno, queda de camino a San Antonio, en la mitad del mundo. Ahí queda la empresa que era textilera del Estado y fue un problemón con un caso de denuncias sobre precios, me parece falta de sueldos. Pero aquí Correa intentó poner una empresa que haga la mayoría de los uniformes, ¿no? Como también hizo la imprenta, por ejemplo, el Telégrafo. Era un diario que no se vendía, o salía a pérdida, me parece 20 centavos por diario, pero la imprenta que era donde se imprimían todos los libros de los colegios, de las escuelas, los boletines, mantenía el diario. Entonces no es una cuestión solo de los textiles, no es como que los concursos que en principio son de méritos y oposición, ya, o sea, porque se supone que cualquier cosa que entra al Estado debe entrar por un concurso, a la final no son tan así, ¿no? Y eso no es en Ecuador, me parece que también en España la corrupción a España le cuesta un mojón, o sea, es una cosa ahí de Bárcenas, o sea, puedes hacerte un mapa de España a partir de los casos de corrupción, Puyol, Gürtel, los R's de Andalucía me parece que es, o sea, es una cosa así. Ojalá algún día cambie, ¿no? Ojalá el sistema de de concursar para ganarte un contrato en los países no sea de ser pana más que de que presentes una oferta mejor. Claro, pero no sé, por eso digo yo que, por lo menos a mí, el hecho de los uniformes me parecía mucho más simple, que cada quien fuera vestido como fuese, pero ahí está lo que tú mencionabas, ¿no? El tema del bullying, que decías, pero claro, también podría dar pie al bullying. Pero ¿no sería mejor a lo mejor que la ropa fuera más económica, buscar, y eso se consigue con libre mercado, con competencia? O sea, no me refiero a que la mano invisible y todo eso, sino que no se creen monopolios, que eso sí le corresponde al Estado, vigilar que haya competencia, ¿no? Que no Eso crea... hasta en Estados Unidos. O Que sea, de la hecho ley Estados Unidos de lo que antimonopolio se existe. jacta es que ellos siempre están buscando que los monopolios no generen deformaciones en el mercado. Tienen una ley ellos, una ley antimonopolio. Pero ellos, por ejemplo, es eso. no les verás haciendo, probablemente, no lo sé, pero se me ocurre, empresas para hacer uniformes para los estudiantes. O sea, se encargan más de su labor de esa porque es la que única. haya, claro, que no haya monopolios para que simplemente la gente pueda elegir, que haya variedad y puedan escoger. Claro, sí. Yo creo que los uniformes son... A mí no me gustan, personalmente, me parece... Pero es justamente lo que te decía, ¿no? En un país tan desigual, donde la educación pública, yo siempre estudié en educación pública, escuela, colegio, universidad, público, es tan desigual como que hay alguien muy aniñado, porque en la central, por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi colegio, en Manuela Cañizares, había gente que tenía mucho dinero y había gente que tenía muy poco dinero, y es lo bonito de la educación pública, ¿no? Que tú veías allá que tanto el que vive en el barrio aniñado como el que no tiene para nada tiene acceso a la educación, que es las cosas que yo rescato de la educación pública, ojalá nunca se muera. En un lugar así, los jóvenes son malos, o sea, los niños son, parecía que no, pero los niños son crueles, entonces muchas veces el que huelas diferente, el que te veas diferente puede ser causa de maltrato, ¿no? Ojalá no fuera así. A mí no me gustan los uniformes, pero siempre me da miedo que, claro, esa libertad de paso a que se evidencien mucho más las diferencias y que Sí, existen tienen ese tipo otros de cosas. problemas. Y ahí, si la gente se está preguntando en dónde hablamos de uniformes, está en un podcast de el colegio, se llama Así eran los colegios, nuestras experiencias colegiales, algo así. Entonces revísenlo, está aquí en Venerables, fue un podcast bastante divertido, hablamos de muchas cosas, siendo los uniformes algo bastante interesante que yo también entiendo ambas partes y que desde la perspectiva femenina, o por lo menos la mía, yo decía lo que yo detestaba de las uniformes son las faldas, pero bueno, volviéndonos un poco de nuevo, les quería comentar, a ver, ya encontré las fuentes acerca de la migración que yo usé en particular sobre, para este flashback, y me encontré que algo interesante es que hay estudios, algunos, sobre la migración, pero con enfoque de género, es decir, diferenciar qué tanto en Ecuador han migrado mujeres, hombres, en qué situaciones, en qué condiciones. Hay algunas tesis, hay una tesis de maestría de estudios de la cultura en la Universidad Andina de
María José Aguirre. Los estudios de género son de Yoconda Herrera, una académica bastante importante aquí en el país. O sea, suena de alguien extranjero y ahí podemos decir lo que tú mencionabas, que los propios ecuatorianos no estudiamos nuestro propio país. David Kyle y Brad Jokic, que dice las transformaciones de la migración transnacional del Ecuador desde el 93 al 2003. Y finalmente un libro de la Claxo, Crisis, Redes Transnacionales y Repertorios de Acción Migratoria. Entonces, unos pequeños ahí, ¿qué diré? Unos pequeños referentes para investigar, para leer un poco sobre lo que ha sido la migración en nuestro país, que me parece un tema muy, muy interesante y que todavía, o sea, que ahora como que se siente de vuelta por todo lo que está pasando, por la situación, que aparte se agravó muchísimo por la pandemia y eso pasó mundialmente. Entonces, eso está bastante latente en este tiempo. Y, a ver, yo te quería mencionar dos cosas que quizás aquí y probablemente lo pongan en el chat acerca de la manera en la que hablas. Porque hay muchísima discusión sobre este tema. ¿Tú crees que...? Yo creo que es una manera... A ver, que la forma de hablar es también un rasgo identitario, se puede poner así. Y bueno, tú ya has vivido más de 20 años allá, es obvio que adquieras las formas del lenguaje. Pero ¿tú qué piensas? No sé, con quizás la típica persona que sí fue un mes y regresó con acento. Sí, tengo, o sea, obviamente he asistido a esa discusión muchas veces y entonces tengo un criterio al respecto. Una vez, por ejemplo, hablaba con un señor que era de Cuenca, en Madrid, y en España hay pocos cuencanos, dato curioso. Hay muchos quiteños y también de otras zonas, pero de Cuenca hay muy pocos. Y él decía que se sentía orgulloso de, pese a estar en España muchos años, nunca haber perdido su acento, su forma de hablar. Y de hecho decía que a su novia, que era española o europea, le enseñaba a hablar como él. Pero para él eso era un signo de orgullo, era como demostrar que era muy nacionalista y consideraba que eso era un rasgo muy positivo. Yo pues llevo desde los 10 años allí en España, entonces, y siempre he vivido, nunca he sido de los migrantes que viajaban todos los veranos aquí a Ecuador a ver a la familia. Yo en 20 años he estado 3 veces en en Ecuador, y siempre me he relacionado con gente de España, ¿no? La carrera, el trabajo. Entonces, de alguna forma, pues sí he ido perdiendo el acento, pero las palabras las conozco. O sea, las palabras de Ecuador sí las domino, pero el acento se me dificulta, o sea, tener el acento de aquí. Que aquí también hay distintos acentos, es algo particular, ¿no? En España también, ¿no? Porque tú hablas como madrileño, pero no como andaluz o como de también, Las Palmas. allí ¿no? Que dice, Quillo, muchos... vamos, Quillo, que no sé qué, que tú me dices que... Correcto. O como vasco. Entonces, sí. Entonces yo pienso que eso es, al final, lo mismo de siempre, quedarse en los detalles y no en el fondo. En el fondo, para ser más ecuatoriano o menos ecuatoriano, que no sé si eso es un debate interesante. Es que, claro, la cuestión del nacionalismo, por Dios, Sí. está... O sea, hay temas que encienden cosas Sí. y el nacionalismo es obviamente una de esas. Y claro, está... Pero es esto un de- nacionalismo de forma, al final. Sí, ¿sabes? Porque obviamente. yo noto aquí mucho, o sea, lo noto siempre, ¿no? Que hay muchas cosas importadas. De hecho, veo siempre importadora, no sé qué, oficial o directa y tal. Es decir, que no hay producción local en muchas cosas, y decir que es importado es como darle cierta relevancia, ¿no? Como no, es importado, es bueno, ¿no? Entonces yo pienso que el nacionalismo, digamos, más plano o más sin muchos matices, ¿no? Iría más por lo que tú haces en tu día a día, de hecho, por lo que haces, no por lo que tú dices o como tú hablas. Eso es un poquito pueril, de alguna manera. Entonces, quizá yo, por ejemplo, apoyando este canal, ¿no? Estoy siendo, entre comillas, más nacionalista, de alguna forma, que apoyando grandes medios internacionales, que podría ser lo que mucha gente es fan, ¿no? De cadenas súper grandes internacionales. Y lo otro son simplemente detalles. Yo he escuchado, por ejemplo, soy una chica que es diseñadora y estuvo viviendo en Argentina y habla con acento argentino. Y no estuve viviendo 20 años, estuve viviendo 5 años mientras hizo la carrera. Y le da igual, habla como argentina y le gusta su acento argentino. Y también me llama la atención que, por ejemplo, cuando alguien viene aquí a Ecuador, ¿no? Nos pasa a todos. Imagínate que es ruso y empieza a hablar español. La gente lo aplaude y dice, mira, es ruso, pero está aprendiendo nuestro idioma y con nuestro acento. Y eso está bien. Y muy bien que tú lo hagas y nos encanta eso. Pero cuando un ecuatoriano va a otro país y se le pega el acento de otro país,
es como un rechazo, no, eso está mal porque tú estás abandonando tus raíces. Entonces, pero es lo mismo, es el mismo proceso. Pero en un lado, o sea, cuando el extranjero viene y adopta el acento de aquí, está bien, es lo correcto y se le aplaude, porque supuestamente eso está bien, no sé por qué, pero está bien. Pero cuando un ecuatoriano viaja a otro país y habla con el acento local, está mal visto. Porque estás abandonando tus raíces y eso en qué le afecta a esa persona en concreto. Entonces, es un debate, yo creo que muy llamativo, pero en el fondo que no se llega a nada realmente. Es más bien polémico, pero realmente no se Claro, consigue nada. no, y nunca va a haber un consenso al respecto, o sea, dependiendo de la persona, bueno, de muchísimas posibilidades va a ser algo que le más, importe o yo no. creo que es algo más visceral. O sea, creo que la gente se lo toma muy personalmente, como... De tertulia, de plato de la Sí, sexta. sí, como muy polémico. Cuando en nuestro país hay cosas mucho más polémicas de las que no se habla. Y es súper paradójico que cosas mucho más graves no despierten polémica o no indignen, pero luego detallitos pequeños, insignificantes, sí que enerven a la gente, ¿no? Le hagan enfadar o le hagan reaccionar, le hagan levantarse del sofá e intentar reclamar justicia o algo Al final, así. lo que te tienes que cuidar es que no te cobren como extranjero por hablar así. Sí, sí, sí. Y sí, bueno. Y tienes la doble ciudadanía tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Puedo viajar curiosamente a Estados Unidos Claro. con la El europea pasaporte. y puedo viajar a Rusia con la ecuatoriana, porque los europeos no pueden viajar a Rusia sin visado. Y Por también ejemplo, tenemos detalle como curioso. Bueno, China también en un tiempo estaba súper fácil para ecuatorianos. No sé si seguirá siendo así, pero hace unos años teníamos la visa muy, muy fácil. Pero sí, por el demás lugares sí nos toca pedir visa muchísimo. Creo que somos del país de Latinoamérica, o sea, solo Bolivia nos gana, que tenemos más necesidad de visa en países en el mundo, y Chile siendo el más... Eso, por ejemplo, es un tema muy interesante, Ajá. pero que al final nadie le parece grave, ¿no? Criticable, porque eso al final nos recorta libertades y también posibilidades de poder hacer cosas. Como detalle curioso, yo he trabajado en muchas cosas en España, ¿no? Una de las cosas que trabajé por facilidad es de socorrista, de verano, que no tiene muchas exigencias y es un trabajo el que vas a estar 3 meses en verano ocupado, seguro. O sea, es un trabajo seguro. Tú pagas el curso, que son como máximo 300 euros, y siempre apruebas, porque hay una necesidad imperante de socorristas. Socorristas de piscinas privadas, sobre todo. Porque hace mucho calor y hay muchas piscinas y hay comunidades y, bueno, en fin. En España cada vez hace más calor porque se está desertizando, así que en Madrid en concreto en verano hace mucho calor, cerca de más de los 40 grados fácilmente, los 45 grados en algunos días. Entonces, yo cuando fui la última vez a trabajar de socorrista me llamó la atención que había muchos peruanos y me habían dicho que anteriormente había muchos argentinos. Y el hecho es que esta gente no vivía allí, sino que ellos simplemente iban 3 meses, ganaban su dinero y se volvían a su país. Ganaban euros y volvían a su país con otra moneda más débil. Y cuando yo estuve con mis compañeros eran peruanos y les pregunté que cómo así consiguieron el trabajo. Me dijeron que empresarios españoles viajaban a Perú, hacían el curso con gente de pueblos, no de Lima, sino de ciertos pueblos, y les daban el pasaje y tenían que estar ahí trabajando jornada completa, que es bastante duro, esos 3 meses. Y luego se volvían a su país. Pero claro, eso lo puedes hacer en Perú, entre otras cosas, porque los peruanos no tienen visado. Claro. Es mucho más fácil para ellos. Entonces, al final, los ecuatorianos nos están recortando posibilidades. Claro, en muchos sentidos, y hay muchísimos convenios. Se sigue pasando, no pasa nada. Es convenios. Como, ojalá lo hagan algún día, pero ningún gobierno lo va a conseguir. Hay muchísimos convenios entre naciones que, claro, o sea, tú hablas, bueno, nada que ver, o sea, siendo quizás la comunidad Schengen y todo lo que puedes hacer en cuestión de educación, de trabajo, que es muy fácil. O sea, hay facilidades y eso es una de las ventajas que tiene y que es interesante, por ejemplo, cuando fue el Brexit, que la generación más joven votó por quedarse y la más vieja por irse. Era un voto muy interesante en ese sentido, demográficamente. Y claro, los jóvenes decían, es que nosotros queremos tener más opciones, queremos tener libre movilidad, tener diferente tipo de experiencias, los idiomas, o sea, muchas cosas que quizás a nuestra generación le importa y a otra anterior quizás no tanto, o las prioridades son diferentes. Está eso, y claro, uno escucha que, por ejemplo, yo veía algo hace un año, habrá sido una chica francesa que se fue a trabajar en México porque había una alianza México-francesa y total, o sea,
de todo, ¿no? De todos los lados, y uno dice, bueno, aquí realmente me llama muchísimo la atención últimamente cuando reviso noticias de medios impresos de aquí de Ecuador, bueno, ya no son tan impresos, pero medios grandes, y que salen como noticia. En Irlanda se contrata a extranjeros, en el Reino Unido busca extranjeros para tales trabajos, y si tienes título te pagan más de $3,500 con el cambio. Y claro, y luego les dan noticia y tienes que haber estudiado en una universidad de Irlanda o sea, de los mismos países y tener una experiencia de tal. Es como que, ¿qué clase de noticias es eso? O sea, lo que se está... Claro, o sea, pero juega con las emociones de saber que estamos en un país que no tiene empleo, para comenzar, que el empleo, que el básico es bajo y que no se va a alzar probablemente mucho. Y que claro, que te pongan $1,000 es ya, o sea, ya estás hecho y sería así, pero la realidad es otra porque justamente no hay este tipo de políticas que de verdad permitan a una persona ecuatoriana con pasaporte ecuatoriano decir, ok, yo voy y con mi experiencia, con lo que yo sé, con solo un título que a veces en otros lugares no es tan común, pueda acceder a un empleo. Entonces sí, realmente está eso y es una realidad que nos pasa a nosotros. Pero quizás ahora, perdón por acaparar un poco la conversación, pero me emociona justo el tema de ciudadanía, de identidad, me gusta muchísimo. No sé si nos comentas un poquito acerca de cómo fue este proceso de tener la nacionalidad, de naturalizarte. Bueno, como te comentaba, en España había poca migración al principio, en los 90, y luego hubo mucha, ¿no? Entonces, durante ese tiempo también según yo, lo que yo he oído y más que vivido, porque yo era muy pequeño también, y lo que he leído a veces también. Entonces hubo distintos periodos donde, por ejemplo, se regularizó a mucha gente, porque había muchos migrantes que estaban irregulares, es decir, trabajaban, pero no contribuían a la economía. Entonces, de alguna forma, las divisas se tuvo que regularizar porque convenía al país, no era simplemente pensando en los migrantes, ¿no? Pero hubo otros momentos en que ya había probablemente trabajadores y no quería que llegaran más. Entonces ya era como, usted tiene hasta este día para tener sus papeles, pero después de este día, si no lo ha presentado, ya no hay posibilidad. O se complica y tiene que ir por otros lados, ¿no? Entonces, al principio, como te decía, no habían tantos ecuatorianos, sé por experiencias cercanas, era muy fácil regularizarse, o sea, empezar los trámites para después de un tiempo incluso tener la nacionalidad. Pero a medida que fue llegando gente se fue complicando más. De hecho, en el 2003 ya se pedía visa, ya si tú no tenías visa no podías ir a España. Antes sí, antes tú comprabas el billete y ibas como turista, y llegabas ahí y te quedabas. Y no había problema y empezabas tus trámites. De hecho, pues mucha gente en España se quejaba, y es verdad, de que pues no eran turistas, sino que era gente que iba a quedarse a trabajar. Se quejaban por un lado, pero por otro lado también contrataban los empresarios a esa gente porque necesitaban mano de obra en sitios en los que no había gente dispuesta a trabajar, como el campo, en Murcia, por ejemplo. Entonces, al final, sé que ha ido variando también en función de la nacionalidad. Por ejemplo, los venezolanos tienen mayor facilidad para poder ir. Muchos de ellos también, curiosamente, son de padres españoles o abuelos españoles. Entonces, se regularizan con mucha facilidad en ese sentido, porque España también, a la gente que tiene cierta nacionalidad, pueden demostrar, les da más facilidades también para obtener la nacionalidad. Entonces, ¿tú estuviste en alguno de estos programas, digamos, de regularización? Claro, de hecho yo digo que yo no migré a España, o yo no me fui a España, sino que a mí me llevaron, claro, porque era muy pequeño. Entonces mi madre fue la que emigró y luego fui yo, o sea, me mandó a llevar. Y yo no recuerdo mucho, la verdad, simplemente yo estudiaba y si ella tenía los papeles porque cumplía los requisitos, pues yo al estar yo a su cargo también tenía los mismos derechos, básicamente. Sí, que fue... reagrupación familiar, le llamaban. Sí, exacto, y hace unos años en Estados Unidos todavía con Trump, había esta cuestión del programa DACA, que es justamente de los niños o personas menores que fueron llevadas por sus padres y que no conocían o sea, tú dices, yo salí muy temprano de Ecuador, casi he vivido más de la mitad de mi vida en otro lado, y claro, lo que Trump proponía era que se expulsen a estas personas que ya eran adultas, pero que llegaron al país de niños, entonces que se elimine la ley DACA, y eso era súper controversial, porque ¿cómo le quitas
a alguien del país en el que pasó toda su vida. O sea, puede que haya nacido por casualidades de la vida en otro lugar, pero se fue muy de niño por decisión de sus padres a otro y bueno, ya hizo vida allí. Entonces, bueno, son cosas que pasan con la migración. Y me recordabas igual una noticia, no sé, perdón, Roque, si quieres decir algo. No estaba preguntando, lo que pasa es que no sé cuánta cámara nos queda, pero no nos va a quedar mucho más allá de unos 5 minutos o así. Mira, Sí. te quería mostrar el libro que te comenté que había leído. Se puede descargar de internet. Yo lo conseguí en el Consulado de Ecuador, en Madrid. Había muchos, no sé si a mí lo regalaron. Pero luego lo busqué en internet y era fácil de descargar. Sí, se llama La población de origen ecuatoriano en España, características, ecuatoriano. necesidades y expectativas en tiempos de crisis de algunos autores. Sí, entonces revísenlo, wow, tiene un montón de... Son dos de partes. artículos. Una es la historia que conseguían los investigadores buscando en periódicos o libros. Y la otra parte son entrevistas que hacen ecuatorianos de distintas partes, de Valencia, Barcelona, creo que Murcia y Madrid, de zonas que había mucha población ecuatoriana, tipo test. Y después Encuesta, hacían claro. conclusiones de lo que entendían que pasaba. ¿Y de España cuál es tu provincia favorita? O bueno, tú... Yo he vivido en Madrid siempre, yo no he salido de Madrid. Pero no has ido a Las Palmas a visitar. Sí, he Dicen estado que en es Canarias, bonito, en Tenerife, Barcelona. no sé, A mí Barcelona. particularmente, no sé, sin darme cuenta, siempre me ha atraído mucho el norte, el País Vasco. El Vasco ahí. Sí, los me parece donde gente muy están, interesante. Extremadura. Es la zona más rica o de las más ricas de España, es zona industrial también. Tienen leyes propias que tienen un fuero, que le llaman fuero vasco, que les implica que tienen exención de impuestos en tema industrial. Entonces esa zona se quedó como muy abocada a lo industrial y las máquinas, por ejemplo, los trenes que tenemos aquí en Quito están hechos en el País Vasco. Y los trenes que hay en España, del metro y de todo, se hacen en el País Vasco también. Que es increíble el metro de España, dice. Es igual que el de aquí. El de Madrid al menos es la misma empresa. Cuando lo veamos, si es que Entonces- se inaugura. Entonces no tienen, ¿no? Será igual al que de aquí entonces, en el futuro. Ah, Sí, porque aquí en el futuro cuando decidan, porque era 2017, 2019, Se ha ido postergando. 2021, 2022. O sea, primero era el año pasado, luego este año, luego el otro año. Y aquí, claro, hay bastantes españoles que están a cargo de la administración, o sea, no de la administración, de la creación del metro, porque me parece que tiene que ver con que les gusta el modelo del Metro Madrid, que es como uno de los metros referentes. Sí, Y el Metro de Madrid y Acciona fueron las que estuvieron aquí junto con Odebrecht, pero Odebrecht ya no está. quedó Acciona, hay que ver si no está ahí ligado. Y que creo que tiene que ver con el director o con el que es dueño de Real Madrid, o sea, con la cabeza directiva, ¿no? Sí, ahí me pierdo, sí puede ser, pero no sé si es ese, pues que él tiene varias empresas, no recuerdo cuál es la suya. ¿Ves que Acciona? Porque Florentino en alguna- Fernández, ¿te con refieres? Florentino, ajá, porque me Pero parece no que en sé. alguna entrevista con Jordi ACS me Salvados, suena que es de le dice, Florentino. y dice, claro, sí, nosotros crecimos un montón con los metros que hemos llevado a todos los otros países a partir del modelo de Madrid, dice Florentino Pérez, me No parece. lo sé. En Salvados, ahí, el primer capítulo. Ujú. Roque mandándoles a otro Sí, contenido. Salvados es increíble. Pero quizás para ir cerrando y cambiando un poco de tema, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo llegaste a ok. BN? Cuéntanos. Pues ustedes tienen muchos seguidores en España, ¿verdad? Por el chat. Bueno, muchos o algunos al menos. Y probablemente Sí, muchos que no alguna hablan. comunidad acá. Sí, Bueno, sí, de sí la hay extranjera comunidad. creo que es la más grande, sí. Sí, no sé si se han dado cuenta que probablemente, pongamos, la última década hay muchas cosas de España aquí también. Igual que cosas de Ecuador en España. Por ejemplo, chocolate, una marca de Ajá. chocolate que ahora está allí. Y Pero no nos patrocina. Todos sabemos Y quién es, tenemos, pero no nos tenemos patrocina. también mucha comida ecuatoriana que se está posicionando también en España, que antes no era habitual, porque antiguamente, no antiguamente de hace décadas, sino antiguamente de hace pocos años, los restaurantes ecuatorianos eran solo para ecuatorianos. Porque la gente lo que hacía es que vive en zonas periféricas, porque son obreros, la mayoría de ecuatorianos somos obreros, y entonces los restaurantes, gente vive en las afueras, que es más económico, y entonces los restaurantes se ponían en las zonas más económicas y donde había más clientes posibles. Entonces muchos españoles no conocían la gastronomía ecuatoriana, porque era solo para ecuatorianos, o sea, de facto, ¿no? No era que lo hacían aposta, sino que así sucedía. Pero cada vez ha ido ganando, y aquí mismo también creo, ¿no? Preponderancia la gastronomía ecuatoriana, y cada vez la conocen más. Yo tengo un amigo que ha abierto un restaurante en el pleno centro de Madrid. ¿Y puedo decir el nombre? Sí, sí, claro. Se llama Ayahuasca. Entonces está en el barrio de Goya, que es el barrio más caro del centro de Madrid, el barrio de Salamanca.
Y es muy significativo porque en 20 años de migración, así en números gordos, no ha habido... Sí hubo un intento de un restaurante, pero cerró. Pero este ha vuelto a abrir, pero en esos 20 años no ha habido como una continuidad de decir, por lo menos tiene que haber un restaurante que represente esta comunidad donde tú puedas ir, digamos, y dar a conocer a tus amigos extranjeros o incluso a los propios españoles que quieran ir la gastronomía en este barrio en concreto, ¿no? Porque sí que hay otros restaurantes que yo conozco que sí que han dado buena imagen y sí que han luchado por dar a conocer de alguna forma, pero en este barrio en concreto no. Sin embargo, si tú vas a ver gastronomía peruana, mexicana e incluso argentina, puedes encontrarla en ese barrio un montón. Peruana un montón. En los sitios más caros es fácil que haya un restaurante mexicano, por ejemplo. Entonces, la ecuatoriana se ha ido posicionando y es debido a esa relación que tenemos, ¿no? Que es lógica, pero que ha ido madurando poco a poco y que no parece que fuera. Entonces, la pregunta, ¿cómo les conocí? Porque yo veía muchas cosas de Ecuador. O sea, pese a haberme ido hace tanto tiempo, soy muy fan de la actualidad del país y le pasa a muchos migrantes. Realidad. La realidad. Entonces, la realidad hay que cambiar, ¿no? Y entonces yo estuve revisando el otro día y hice un comentario en el primer vídeo que subieron. Primero. No, que fue el tercero o el cuarto, pero en el primer vídeo ya puse un comentario. ¿Del Buenas Buenas? De la emisión de las... Ajá, del... 4 años. Sí. Sí, del noticiero, cuando grababan en la terraza, terraza, y cosas sí, así. correcto. ya, sí, entonces del primero. Ajá. Y porque voy viendo en YouTube, y ya sabéis que, bueno, ya saben ustedes que los qué? millennials, ¿no? Vemos YouTube. Sí, los millennials, la gente de los 80, 90, no tiene tele en general. Entonces, antes era difícil ver algo de Ecuador si no era por las noticias, ¿no? Y si tú estás fuera de tu país, a lo mejor una noticia internacional. Pero ya con el internet es súper sencillo ver lo que está pasando, incluso en tiempo real, en Facebook. Y entonces YouTube fue una ventana, ¿no? Ya que no podía viajar a Ecuador porque no había recursos, pero podía ver lo que pasaba en Ecuador sin tener que salir de casa, sin gastar mucho dinero. Y entonces seguía mucha gente que hacía cosas en Ecuador, entre ellos, pues, BN. Síganos. Chévere, no, qué lindo, o sea, realmente es emocionante saber ese tipo de historias porque te das cuenta de la trascendencia que puedes llegar a tener en algo que no lo sabes ahora. Estás al otro lado de la cámara, uno lo ve así, porque realmente sí, luego... Que se animen los que están ahí detrás a seguir colaborando y ayudando y a lo mejor también pueden venir un día, ¿no? Sí, entonces así es. Escuchen a Jonathan, también conocido como Yahunatan, en el chat de BN y Venerables. No sé si ahí ya lo cerramos. ¿Tienes algo más que quisieras compartir? Sí, bueno, una cosita pequeñita. Acércate un poquito. Una cosa pequeñita nada más. No, que yo creo que es interesante que seamos un poquito más abiertos, ¿no? Y que cojamos siempre lo positivo de las cosas, ¿no? Ver lo negativo es sencillo. Una especie de ilustración que se pone siempre, ¿no? En estas cosas de charlas y todo eso, es que si tú coges una hoja en blanco y le pones un puntito negro, ¿no? Y le dices a la gente, ¿qué hay aquí? ¿Qué te dicen? Punto negro. Un punto negro. Pero hay una hoja mucho más grande, pero la gente va al punto negro, ¿no? Entonces, creo que esa actitud, si pudiéramos obsesionarnos con cambiar esa actitud, porque ver lo negativo creo que es súper sencillo, es súper fácil. Creo que lo difícil está en ver lo positivo. Yo creo que ese es el gran cambio que podemos tener todos en todas las cosas que hagamos. Porque cuando tú ves lo positivo, encuentras posibilidades y encuentras respuestas y soluciones. Pero cuando ves lo negativo, simplemente te deprimes y te bloqueas de alguna forma. Entonces, del hecho de la migración, yo rescataría el hecho de poder coger las cosas buenas de los sitios a los que hemos ido y traerlas aquí. Y también llevar cosas buenas a otros sitios a los que vamos, ¿no? Yo de la sociedad española, por ejemplo, rescato, que me gusta mucho, la forma de la solidaridad. O por lo menos es lo que yo interpreto, ¿no? Cuando hubo un desastre allí en Galicia, en 2011, si no recuerdo mal, de un buque petrolero que encalló y derramó muchos litros de combustible, que los gallegos le llaman chapapote, a la brea, fue gente de toda España a ayudar, y con sus propios trajes. Es decir, no están esperando que el gobierno diera el visto bueno o que el gobierno diera las ayudas, que obviamente las dio, pero las dio porque hubo mucha presión popular. Porque imagínate que la sociedad civil va a limpiar con las manos, el Estado se queda parado. Habría sido una vergüenza. Entonces el Estado dijo, no, si ellos han hecho 10, yo tengo que hacer 20, para que se note que yo soy el Estado y no soy un actor secundario, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho, porque aquí tenemos un problema similar en la Amazonia. Tenemos también un petróleo que ha quedado allí,
pero yo no he visto a nadie que diga, no, vamos a limpiar ese combustible. No sé hasta qué punto realmente la situación es tan grave que no se puede hacer o se tiene que hacer de forma muy, o sea, con maquinaria pesada quizá, pero tampoco veo como un apoyo de la sociedad civil como algo que sea doloroso, ¿no?, para todos y que tengamos que siempre estar continuamente intentando solucionar. Yo sé que hay muchos culpables en muchas situaciones, porque, como os decía, ¿no?, es muy fácil decir tal empresa es la culpable. Puede ser, pero decir eso al final hasta ahora no nos ha traído ninguna solución. Eso sigue estando allí y la gente sigue muriendo de cáncer y se sigue contaminando más. Entonces yo pienso que, aunque parezca imposible, porque cuando pasó lo de Galicia, en Chapapote, el 2011, el Prestige, los noticieros decían que probablemente nunca se iba a poder limpiar. Era imposible. Porque era tal el desastre que probablemente tardaría muchos años y probablemente nunca quedaría como era originalmente. Sin embargo, fue tal la ayuda que limpiaron piedra por piedra, que a día de hoy es un mal recuerdo. Que de hecho, en pocos meses yo estuve consultando, creo que en 1 año y medio se logró prácticamente limpiar todo lo que pasó entre la sociedad civil y el gobierno y la empresa privada. Cosa que al principio se había dicho que era imposible. No sé, eso Unir es. fuerzas. Bueno, es un bonito mensaje, un buen mensaje que realmente podríamos ponerlo más en acción. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, ese ha sido el podcast número 50 mitad de centenario aquí en Venerables. En Venerables, gracias por acompañarnos y la próxima semana también estaremos por aquí. Hasta la próxima.